en Radio Noticias Costa Rica. Entrevista y análisis con importantes panelistas y con temas de actualidad, bajo la dirección del licenciado Alfredo Cubas Barahona. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a una edición más de Radio Noticias Costa Rica. El día de hoy tenemos un tremendo tema, Tatiana. Sí, don Alfredo, el día de hoy estaremos tratando sobre el sistema penitenciario en Costa Rica. Les extendemos un cordial saludo a todos nuestros oyentes y deseamos que el tema de hoy sea de interés para todos. Definitivamente así será. Nos acompaña para este interesante tema el licenciado Manrique Cibaja Álvarez, director general de Adaptación Social. Muy buenas tardes, don Manrique, bienvenido a Radio Noticias Costa Rica. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un placer. Vamos entonces a Tatiana. Hiciste una investigación durante esta semana sobre lo que ha sido el sistema penitenciario nacional. ¿Por qué no nos haces entonces, antes de comenzar con la entrevista, una breve reseña de lo que trataremos el día de hoy? Con mucho gusto, don Alfredo. Las prisiones son espacios donde quienes entran deberían encontrar mecanismos para reinsertarse a la sociedad una vez que cumplen su condena. No obstante, en Costa Rica la realidad es bien distinta y en muchos casos los privados de libertad continúan con su historial delictivo al salir de las cárceles. Esto hace evidente la debilidad que existe en la implementación del modelo criminológico basado en la responsabilidad individual y social de la persona infractora dentro del sistema penitenciario costarricense. Por otra parte, el clima de inseguridad estimulado en nuestro país en los últimos años por el aumento de las tasas de criminalidad ha propiciado que la política criminal adopte una tendencia de mano dura, pues cada vez se demandan con mayor frecuencia medidas estatales drásticas, con el fin de detener y controlar los efectos que la delincuencia ocasiona en la población. Especialmente a partir del año 2009, empieza a presentarse un aumento vertiginoso en la cantidad de la población penal, sin que la capacidad de los centros penitenciarios pueda crecer al mismo ritmo. Esto conduce inevitablemente a una sobrepoblación carcelaria, que en opinión de algunas instituciones del país se ha convertido en una crisis dentro del sistema penitenciario nacional. A fin de exponernos el panorama real del sistema penitenciario en Costa Rica y los programas que se están implementando para garantizar el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos dentro de las cárceles costarricenses, hemos invitado hoy al director general de Adaptación Social, el licenciado Manrique Cibaja Álvarez. Así es, Tatiana. Nos acompaña, como bien tú lo dijiste, el licenciado Manrique Cibaja Álvarez, director general de Adaptación Social. Y bien, don Manrique, ¿por qué no entonces nos habla un poco sobre el objetivo por la cual surge la Dirección General de Adaptación Social? Muchas gracias por la oportunidad de referirme a través de este medio. Un saludo a todos los y las radioescuchas. El fin de la Dirección General de Adaptación Social está establecido en su ley de creación, que es la ley 4762, que dice que el fin de adaptación social es la custodia de los privados de libertad y el tratamiento de aquellas personas sentenciadas o inadaptados sociales. Esto a su vez tiene relación con el artículo 51 del Código Penal, que establece que el fin de la pena en nuestro país es la rehabilitación del condenado. Para esto, la Dirección General de Adaptación Social consta con 4 programas de atención. En primer lugar, tenemos el programa de atención institucional, que es aquel programa que conforman las cárceles cerradas del país, que en la actualidad son 14 cárceles. Luego tenemos el programa de atención semi-institucional, que son aquellos centros donde los privados de libertad pueden realizar actividades comunitarias, pero que están bajo seguimiento de la Administración Penitenciaria con varias modalidades. Una, cuando trabajan en la modalidad tipo finca, permanecen de lunes a viernes trabajando en la finca, egresan los viernes después del mediodía y regresan los domingos en la noche. También tenemos otras modalidades donde el privado de libertad consigue una oferta laboral fuera de prisión, trabaja
digamos, con el patrono y llega a pernoctar 1 o 2 veces por semana. Después también tenemos el programa de atención en comunidad, que básicamente atiende a aquellas personas que están sujetos a la suspensión del proceso de prueba. También atendemos incidentes de enfermedad, que son aquellas personas que por estar sumamente enfermas no pueden seguir ingresadas en un centro penitenciario. Y también tenemos el seguimiento de las libertades condicionales que otorgan los jueces de ejecución de la condena a partir de la mitad de la pena. Por último, tenemos el programa penal juvenil, que es un programa especializado que se rige de acuerdo a los principios y normas de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Don Manrique, ¿cuál diría usted que es la principal causa de crecimiento constante en la población penitenciaria nacional? Mire, a partir del año 2009 se da un crecimiento exponencial de la población penal. Y nosotros creemos que se debe a varios factores, pero digamos dentro de los principales es un cambio en la política de persecución penal, un fortalecimiento de los cuerpos de seguridad del Estado, un fortalecimiento del Poder Judicial, que ha hecho, digamos, que sea más eficiente la labor de estas instancias, y eso obviamente tiene consecuencias en el quehacer del sistema penitenciario, porque nos vemos de pronto abocados a recibir a una mayor cantidad de personas. A eso le podemos agregar la entrada en funcionamiento de los tribunales de flagrancia, que desde su inicio hasta ahora nos han producido aproximadamente 2.800 sentenciados. Antes ya de por sí habían impactado lo que son los procesos abreviados, que son aquellos donde el sujeto reconoce su responsabilidad y se acoge a un proceso abreviado donde normalmente se le impone el mínimo de la pena menos 1/3. También, obviamente, para nadie es un secreto que los índices de criminalidad han aumentado también en el país, y todos estos son factores que nos inciden directamente en el sistema penitenciario. Y pareciera más bien, don Manrique, que ahí hay una relación desproporcionada, de manera que crece la población carcelaria, mas no así la infraestructura física del sistema penitenciario nacional. ¿A qué se debe esto, don Manrique? Mire, yo creo que se debe básicamente a que el Estado no ha adoptado una política penitenciaria, digamos, como Estado, sino que ha estado sujeta a las iniciativas de los distintos gobiernos, que le han dado diferentes velocidades al crecimiento de la infraestructura penitenciaria. Y tratamientos. Ahí sí, en lo que es el tratamiento o la política de atención, ahí sí ha sido una política que ya forma parte, digamos, ya está establecida incluso en un instrumento y que es de aplicación constante en el tiempo. Ahí sí no ha habido cambios. ¿Cuál es la situación actual sobre la población penitenciaria en el país? Específicamente, háblenos de cuál es la población penitenciaria actualmente en Costa Rica. En el programa institucional, que son las cárceles cerradas del país, que es donde tenemos el problema más acuciante, porque es donde tenemos el problema de sobrepoblación, tenemos aproximadamente unos 13.484 personas privadas de libertad, entre hombres y mujeres, lo que equivale a un 37.6% de sobrepoblación. Esto quiere decir que tenemos aproximadamente 3.668, 3.670 personas más de las que el sistema tiene capacidad de alojar. Esto nos pone frente a una circunstancia sumamente difícil, en el sentido de que las condiciones de hacinamiento hacen que la calidad de nuestros servicios se vean disminuidos, porque el Estado, cuando ingresa a una persona a prisión, asume la obligación de velar por la seguridad, por su alimentación, porque pueda dormir en una cama, porque tenga condiciones dignas, digamos, que se ajusten, digamos, a los lineamientos mínimos que en esta materia exigen los tratados internacionales de los derechos humanos, y que en nuestro caso, aparte de otros, cumple un papel, digamos, rector muy importante, que son las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de Naciones Unidas. Y hablando de esos derechos humanos mínimos de los que usted nos ha mencionado, ¿considera usted que las cárceles
de Costa Rica reciben los reos este tratamiento digno que precisamente Naciones Unidas promueve a lo largo de muchos países. El sistema penitenciario costarricense históricamente ha sido un modelo en toda la región, un modelo de buenas prácticas, de respeto a los derechos humanos. Sin embargo, no debemos ocultar que cuando tenemos hacinamiento, efectivamente, al tener dificultades para atender de manera oportuna, digamos, las necesidades de la población, empezamos, no de manera voluntaria, pero sí de alguna manera, a violentar algunos de los derechos de las personas. Y ese es el gran esfuerzo precisamente de la administración, esfuerzo que se materializa en más infraestructura, en más equipo, en fin, en una serie de esfuerzos que hace la administración para poder, de alguna manera, cumplir, digamos, con estos derechos. Específicamente, ¿qué se está haciendo en este momento para solucionar el problema de la sobrepoblación carcelaria? Si tuviésemos que mencionar A, B y C, ¿qué diría usted que se está haciendo, Manrique? En primer lugar, construir más espacios de alojamiento. En lo que va de esta administración se han construido aproximadamente unos 1.600 espacios adicionales. Están por construirse aproximadamente unos entre 900 y 1.000 espacios más, aparte de los que ya están contemplados que se puedan crear con el proyecto de unidades productivas, que es el proyecto financiado con el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Que el Banco Interamericano de Desarrollo no financia cárceles, pero entonces lo que vamos a hacer es construir espacios donde los privados de libertad puedan desarrollar actividades productivas y adicionalmente a estos espacios productivos, obviamente espacios donde los que van a realizar actividades productivas se puedan alojar. Ahí es donde decimos que vamos a ampliar también la capacidad del sistema penitenciario. Muy bien, amigos, estamos hablando sobre el sistema penitenciario en Costa Rica. Nos acompaña el licenciado Manrique Cibaja Álvarez, director general de Adaptación Social. Es hora de irnos a un consejo comercial y volvemos con más de este interesante tema. Teatro El Triciclo de Costa Rica. Somos una compañía teatral costarricense comprometida con la excelencia. Ofrecemos espectáculos de primera calidad para un público de todas las edades, brindando sano entretenimiento en un ambiente agradable y estimulante para el espectador. Le esperamos en nuestras funciones los días viernes, sábado y domingo a las 8 de la noche. Estamos ubicados 50 metros al oeste y 25 metros al sur de los Tribunales de Justicia en San José. Visite nuestro sitio web www.teatrotriciclo.com o bien le invitamos a que nos escriba al correo electrónico info@teatroeltriciclo.com. Para reservaciones 2222-2624. No lo olvide, 2222-2624. Teatro El Triciclo de Costa Rica. Y bien, amigos, estamos de vuelta con este interesante tema, el sistema penitenciario en Costa Rica. Nos acompaña el licenciado Manrique Cibaja Álvarez, director general de Adaptación Social. Don Manrique, quisiera nos hable sobre el proyecto ley que está justo en este momento tratando de ser aprobado. Y le hablo específicamente de los brazaletes electrónicos que se les pretende poner a los reos con la intención, supongo yo, de disminuir la población carcelaria. Efectivamente, este es un proyecto que presentó el Ministerio de Justicia, precisamente, y que inicialmente, en su versión inicial, básicamente comprendería a aquellas personas que están sujetas a un proceso penal y que tienen condiciones para, digamos, que no son un riesgo social ni van a poner en riesgo el proceso penal, no van a amenazar a los testigos, etcétera, etcétera, y que bien pueden ser monitoreados a través del mecanismo electrónico. También está pensado para aquellos casos de violencia doméstica que puedan servir para monitorear los movimientos del ofensor e incluso advertir a la víctima en caso de que se detecte que se está acercando.
También dentro de la versión inicial se contempla para aquellas personas en libertad condicional que el juez considere que una garantía para poder darle la libertad condicional es poder monitorear sus movimientos. Posterior a la presentación de este proyecto inicial, surgen otras ideas, incluso hay una propuesta de la defensa pública donde propone que se aplique también a aquellas mujeres con condenas menores de 6 años, condenadas por cierto tipo de delitos. Esto vino a complicar un poco la discusión porque ya digamos que el consenso inicial sobre la propuesta del ministerio se vio un poco alterado, pero en fin, en este momento hay toda una discusión en la Asamblea y serán los señores diputados quienes en última instancia determinen cómo será esta ley, esperando que la aprueben. ¿Cuáles son los beneficios que se han obtenido con la implementación del programa de mejoramiento de prisiones? Bueno, básicamente construir infraestructura. También acuérdese que muchas veces cuando hablamos de mejoramiento no solamente construir más espacios, es darle mantenimiento a los que ya existen, porque la infraestructura penitenciaria sufre más que ninguna otra un rápido deterioro, producto de la presión, producto de la acción de las mismas personas que allí se encuentran. Y además, cada vez más nos vemos también de alguna manera obligados a cumplir con toda la normativa en temas de higiene, en temas de salud ambiental, lo cual ha implicado, por ejemplo, hacer una gran inversión en plantas de tratamiento de aguas negras y otras obras adicionales. Sí, y aunque esto suene paradójico, también pues a mejorar las condiciones de vida de estas personas que están en este momento privados de libertad. Ese es precisamente el fin de todo este programa de mejoramiento. En el caso de mujeres, por ejemplo, se ha hecho toda una inversión, primero estabilizando el talud en el río Cañas, que amenazaba con arrastrar el centro Buen Pastor, en el cual se recibió la colaboración importante de la Comisión Nacional de Emergencias. Se han construido nuevos módulos de alojamiento en el CAI Buen Pastor y se reconstruyó la casa cuna, dando condiciones dignas a las mujeres con niños menores de 3 años que allí se encuentran. Don Manrique, hace algunas semanas los medios de comunicación dieron difusión a una noticia que ciertamente le dio la vuelta al país, y le hablo específicamente de uno de los reos del sistema penitenciario nacional, que fue precisamente objeto de una golpiza por parte de funcionarios penitenciarios. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? ¿Quizá alguna aclaración? Sí, quisiera aprovechar la oportunidad para aclarar de que estos hechos no son hechos producidos por funcionarios penitenciarios. Estos hechos se dieron mientras el sujeto fue trasladado a realizar diligencias judiciales al Poder Judicial y fue en celdas del organismo de investigación judicial donde se producen estos lamentables eventos. Eventos que están siendo investigados por las autoridades del Poder Judicial y que tenemos la seguridad de que se va a sancionar severamente a los responsables y se van a tomar medidas ejemplarizantes, porque este tipo de hechos no es posible que se den en nuestro país. ¿Cuáles son los objetivos del trabajo social en el sistema penitenciario nacional, don Manrique? Tenemos un sistema penitenciario que yo podría llamar democrático, que cree en las personas, en la persona humana, que cree en las personas que están descontando sentencias y que se propone básicamente fortalecer las potencialidades que cada persona tiene. Y trabajar con sus carencias, con sus debilidades. Es por eso que tenemos programas de educación vocacional, tenemos programas de educación formal e informal, tenemos programas de educación universitaria, tenemos programas donde las personas pueden realizar actividades como artesanías, construcción de pupitres, siembra de hortalizas. Incluso tenemos un pequeño proyecto de ganadería donde las personas pueden desarrollar actividades laborales mediante las cuales se están formando hábitos de trabajo y se están preparando para una inserción positiva en el medio social una vez que salgan de la prisión, porque estamos muy claros en el sistema que la permanencia de las personas en nuestras prisiones es por un corto periodo de tiempo, excepto aquellas sentencias muy largas, pero que normalmente van a estar por un periodo de tiempo corto o relativamente corto, y queremos aprovechar
que este tiempo sea utilizado de la mejor manera, de manera que cuando ellos regresen a la sociedad, regresen en mejores condiciones que como entraron. ¿Diría usted que el sistema penitenciario nacional cuenta con toda esa infraestructura logística interdisciplinaria que le permita ciertamente al reo o al privado de libertad ciertamente prepararse para en un futuro mediano o a largo plazo pueda nuevamente reinsertarse a la sociedad? Efectivamente se cuenta, pero igualmente en este tema, el tema de la sobrepoblación nos empieza a asfixiar porque resulta que crece la población, pero no crece la cantidad de funcionarios para atender a esta población. Y entonces ahí pareciera que hay una relación desproporcionada, ¿no? Porque sí crece la población, más no la infraestructura física y logística. Efectivamente, porque el aumento de la población no es solamente construir infraestructura, Es correcto. es contratar más funcionarios y funcionarios de diferentes disciplinas, empezando por los custodios, que son los que garantizan que se desarrollen las actividades de manera segura al interior de las prisiones. Tenemos el personal administrativo con todo el apoyo logístico que nos dan y tenemos el personal técnico profesional que son los que hacen ya propiamente los abordajes de las diferentes disciplinas de las ciencias sociales que tenemos en el sistema penitenciario. ¿Qué proyecto tiene el sistema penitenciario nacional a corto plazo, Manrique? Mire, la principal preocupación y el principal esfuerzo que estamos realizando en este momento es por tratar de superar el esfuerzo de el problema de la sobrepoblación. Y esto lo estamos haciendo básicamente con una inversión y un esfuerzo importante en materia de infraestructura. No obstante, también estamos haciendo esfuerzos y gestiones ante las autoridades del Ministerio de Hacienda para que nos permitan que se nos aprueben nuevas plazas de policía, de administrativos y de técnicos profesionales para poder atender adecuadamente las necesidades de la población. Amigos, se nos ha ido el tiempo. Hemos conversado el día de hoy sobre este interesante tema, el sistema penitenciario en Costa Rica. Nos acompañó para esta entrevista el señor Manrique Cibaja Álvarez, director general de Adaptación Social. Don Manrique, sus impresiones finales. Bueno, nada más decirle a los y las radioescuchas que en el sistema penitenciario costarricense todavía creemos en el ser humano, que todavía estamos firmemente comprometidos con el respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Y bueno, también quisiera agradecer al periodista don Alfredo Cubas Barahona por esta oportunidad y a doña Tatiana Arteaga también por este espacio y que esperamos que no sea el único, sino poder conversar sobre los temas del sistema penitenciario en otras ocasiones. Sin duda alguna así será, don Manrique. Volveremos por acá a hablar de este tema que nos interesa a todos y todas las y los costarricenses. Tatiana Arteaga. Ha sido un placer, como siempre, compartir en este espacio con ustedes. A don Manrique le agradecemos toda la información brindada que ha servido para que se aclaren algunas de las dudas que tenían nuestros radioyentes. A ellos les agradecemos su sintonía y los invitamos para nuestro siguiente programa. Así será, Tatiana. Agradecemos nuevamente a don Manrique Cibaja Álvarez, director general de Adaptación Social. Quien les habló, Alfredo Cubas Barahona, les espera entonces en una siguiente edición, Dios mediante, aquí en Radio Noticias Costa Rica. Muy buenas tardes. RNCR Radio Noticias Costa Rica. En Radio Noticias Costa Rica, entrevista y análisis con la información que usted necesita. De lunes a viernes, de 12 mediodía a 1 de la tarde. RNCR Radio Noticias Costa Rica. Responsabilidad individual y social de la persona infractora dentro del sistema penitenciario costarricense. Por otra parte, el clima de inseguridad estimulado en nuestro país en los últimos años por el aumento de las tasas de criminalidad ha propiciado que la política criminal adopte una tendencia de mano dura, pues cada vez se demandan con mayor frecuencia medidas estatales drásticas, con el fin de detener y controlar los efectos que la delincuencia ocasiona en la población.
Especialmente a partir del año 2009, empieza a presentarse un aumento vertiginoso en la cantidad de la población penal, sin que la capacidad de los centros penitenciarios pueda crecer al mismo ritmo. Esto conduce inevitablemente a una sobrepoblación carcelaria, que en opinión de algunas instituciones del país se ha convertido en una crisis dentro del sistema penitenciario nacional. A fin de exponernos el panorama real del sistema penitenciario en Costa Rica y los programas que se están implementando para garantizar el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos dentro de las cárceles costarricenses, hemos invitado hoy al director general de Adaptación Social, el licenciado Manrique Cibaja Álvarez. Así es, Tatiana. Nos acompaña, como bien tú lo dijiste, el licenciado Manrique Cibaja Álvarez, director general de Adaptación Social. Y bien, don Manrique, ¿por qué no entonces nos habla un poco sobre el objetivo por el cual surge la Dirección General de Adaptación Social? Muchas gracias por la oportunidad de referirme. Don Manrique, bienvenido a Radio Noticias Costa Rica. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un placer. Vamos entonces a Tatiana, hiciste una investigación durante esta semana sobre lo que ha sido el sistema penitenciario nacional. ¿Por qué no nos haces entonces, antes de comenzar con la entrevista, una breve reseña de lo que trataremos el día de hoy? Con mucho gusto, don Alfredo. Las prisiones son espacios donde quienes entran deberían encontrar mecanismos para reinsertarse a la sociedad una vez que cumplen su condena. No obstante, en Costa Rica la realidad es bien distinta y en muchos casos los privados de libertad continúan con su historial delictivo al salir de las cárceles. Esto hace evidente la debilidad que existe en la implementación del modelo criminológico basado en la En Radio Noticias Costa Rica, entrevista y análisis con importantes panelistas y con temas de actualidad, bajo la dirección del licenciado Alfredo Cubas Barahona. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos a una edición más de Radio Noticias Costa Rica. El día de hoy tenemos un tremendo tema, Tatiana. Sí, don Alfredo, el día de hoy estaremos tratando sobre el sistema penitenciario en Costa Rica. Les extendemos un cordial saludo a todos nuestros oyentes y deseamos que el tema de hoy sea de interés para todos. Definitivamente así será. Nos acompaña para este interesante tema el licenciado Manrique Cibaja Álvarez, director general de Adaptación Social. Muy buenas tardes, doctor. A través de este medio, un saludo a todos los y las radioescuchas. El fin de la Dirección General de Adaptación Social está establecido en su ley de creación, que es la ley 4762, que dice que el fin de adaptación social es la custodia de los privados de libertad y el tratamiento de aquellas personas sentenciadas o inadaptados sociales. Esto a su vez tiene relación con el artículo 51 del Código Penal, que establece que el fin de la pena en nuestro país es la rehabilitación del condenado. Para esto, la Dirección General de Adaptación Social consta con 4 programas de atención. En primer lugar, tenemos el programa de atención institucional,